A veces sentimos que no encajamos, que caminamos por un mundo que no siempre entiende nuestra forma de ser. Pero dentro de ti hay una luz que no puede apagarse, una luz que te recuerda que tu valor no depende de la aprobación de los demás, sino de la verdad que habita en tu corazón. Hoy quiero regalarte frases y poemas para recordarte que tu luz es única, que importa y que el mundo necesita de ella. Escúchalas despacio y deja que cada palabra se quede contigo. No existe el bien y el mal, existe la consciencia y la inconsciencia. Todos tenemos luz y oscuridad en nuestro interior, solo que cada quien escogerá si desea seguir a oscuras o encender su divinidad. Elige qué parte quieres potenciar. Tu luz no se mide por cuántos te ven, sino por cuánto amor eres capaz de dar. Incluso en la noche más oscura, tu alma sabe dónde encontrar la luz. No temas brillar. Tu luz puede ser el faro que alguien necesita para no rendirse. La bondad no es debilidad, es la valentía de permanecer en el amor. La verdadera fortaleza es seguir amando aun cuando la vida te ha herido. Eres un amanecer esperando a suceder en la vida de alguien. El mundo necesita menos perfección y más almas luminosas como la tuya. Recibir halagos por tu apariencia está bien, pero cuando alguien te felicita por tu personalidad, tu mentalidad, tu risa, lo genuino que es tu corazón, eso por lejos es distinto. No apagues tu luz para que otros se sientan cómodos en su oscuridad. Tu bondad es la semilla de todos los milagros que siembras sin saberlo. Son esas personas que hacen cosas bonitas con sus manos, porque cuando te abrazan, te sientes como arropado con la manta en una noche lluviosa. Las heridas son ventanas por donde entra más luz a tu corazón. Dicen que es una guerrera, no lleva armadura ni espada, pero ha librado batallas que pocos imaginan. Su alma es fuerte, su corazón inquebrantable y su sonrisa, esa, ha vencido más tormentas de las que cualquiera podría contar. No necesitas un título para ser guía, solo un corazón dispuesto a amar. Maestro es aquel que ha entendido que siempre será un eterno aprendiz y ni siquiera se autodenomina como maestro, pues eso que comparte con los demás es solo amor expresado de 1000 formas. Incluso las estrellas necesitan la noche para brillar, tú también. Un ser de luz no impone su brillo, lo comparte. Tu luz no se desgasta al darla, al contrario, crece. No subestimes el poder de una palabra amable, puede encender un alma apagada. El amor que das es la huella más eterna que dejarás en este mundo. Por eso, las personas especiales, la gente bonita, es aquella cuya sola presencia emociona, porque cuando te miran a los ojos, llegan hasta tu corazón. Tu historia, por más difícil que haya sido, puede ser el mapa de luz de otra persona.
Ser luz no significa no tener sombras, sino abrazarlas con compasión. Tan absurdo y fugaz es nuestro paso por el mundo, que solo me deja tranquila el saber que he sido auténtica, que he logrado ser lo más parecido a mí misma que he podido. Frida Kahlo. Cada vez que eliges la bondad sobre la indiferencia, tu luz se expande. No hay luz más poderosa que la que nace de un corazón en paz. Tu luz es un regalo, no la escondas, compártela. Seguro que tienes en tu vida personas especiales. Seguro que tú eres especial para alguien. No dejes escapar a las personas que hacen bonito tu mundo. Hay personas que tienen el sol dentro de ellas. Es difícil de explicar. Su presencia simplemente ilumina tu mundo. No se trata de sonrisas bonitas, que también tienen un ser interno que brilla mucho y se siente como el sol en invierno. Es una energía tranquila, una paz interior. Pero lo más importante es que no quieren nada a cambio, como el sol. Serdar Özkan. A la gente de buen corazón la conoces por su aura, por su personalidad, por su carisma, por su humildad, por su lealtad, por su sencillez y, sobre todo, por su energía arrolladora. Lo bueno se siente desde el comienzo y no hay necesidad de estar escarbando en el interior de las personas para entenderlo. Lo sano se nota y lo que no, también. Tu energía es lo que hace que los demás se enamoren de ti. ¿Cómo los haces sentir? No es tu físico, tu dinero o tu profesión lo que te vuelve magnética. Lo que te vuelve inolvidable es cómo transformas el corazón de los que te rodean con tu sola presencia. Esa es tu energía, ese es tu poder. Ser luz no significa no haber pasado por la oscuridad. Muchos creen que ser espiritual es no enojarse, no caer, no llorar. Pero ser luz no significa no haber conocido la oscuridad. Significa haberla enfrentado, haber sanado dentro de ella y elegir iluminar a pesar del dolor que viviste. Tus heridas no te restan, te hacen real, te hacen sabia, te hacen guía. No te avergüences de lo que pasaste. Eso también es parte de tu propósito. Tú no eres tu pasado. Eres la luz que surgió después. Efata. No te apagues para que otros brillen. No bajes la voz para no incomodar. No pongas tu esencia en oferta solo porque el mundo prefiere versiones más fáciles de digerir. Si tu alma es un incendio, que arda. Si llevas un vendaval dentro, deja que sople. No te censures para encajar en moldes que fueron hechos para otros. Hay demasiada gente que se ha vuelto un eco, que ha cambiado la verdad por la comodidad de ser aceptado. No te conviertas en una sombra de ti misma, solo para gustarle a quienes nunca entenderían tu luz. Sigue el pulso de lo que te quema por dentro, aunque a otros les parezca demasiado. Porque al final, lo único que vale la pena es haber sido intensamente, sin pedir permiso, sin bajar el volumen de lo que realmente eres. A veces la gente trata de apagarte, de opacarte, de restarte valor, pero se les olvida que tú siempre brillas, que te llamas luz y representas lo que ellos nunca llegarán a ser en su vida. Deja que lo bueno en mí se conecte con lo bueno en los demás, hasta que todo el mundo se transforme a través del poder convincente del amor. No intentes cambiar a nadie, limítate a iluminar,
porque es tu luz la que motivará a los demás a cambiar. Los que brillan con luz propia molestan a los que están en la oscuridad. Cuando alguien brilla con luz propia, siempre habrá los que quieran apagarla, siempre habrá los que quieran silenciarla, pero cuando la luz de un alma está encendida, ya nada puede pararla. Arnau de Tera. No solo camines por el camino, enciéndelo, deja un brillo tan fuerte que quienes estén detrás de ti nunca vuelvan a temer a la oscuridad. No era consciente de esa luz que tenía en mi interior hasta que las personas que iba encontrando por mi camino, sin importar su procedencia, me decían que les transmitía paz, que mi energía iluminaba y que les hacía sentir muy bien. Y algunas me decían, no temas, todo va a irte muy bien, el universo te protege. Que así sea. Natalie. Gracias por acompañarme en este espacio de calma y luz. Recuerda que la tuya es única e irrepetible y que el mundo es un lugar mejor porque existes. Si alguna frase de este vídeo resonó contigo, guárdala en tu corazón y compártela con alguien que lo necesite. Nos vemos en el próximo encuentro y hasta entonces, que tu luz siga iluminando cada paso que des.